Mi hijo Leo estaba de pie en el comedor que yo había construido con mis propias manos. Su rostro estaba enrojecido por una rabia que no veía desde que era adolescente. Me gritó que dejara de vivir a sus expensas. Arrojó un montón de facturas sobre la mesa de caoba que yo había pulido cada domingo durante 30 años y me dijo que buscara trabajo o me fuera de su casa. No discutí. No levanté la voz. Solo miré la sonrisa triunfante en el rostro de mi nuera, Clara, y sonreí, porque sabía algo que ellos no sabían. El dinero que creían suyo provenía de un secreto que mi difunta esposa había dejado atrás. Y al hacer su jugada, sin saberlo, me habían entregado la llave para recuperarlo todo. Antes de continuar con esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y no olvides dar like y suscribirte si crees que las personas más calladas suelen tener los secretos más poderosos. La discusión no empezó con gritos. Nunca lo hace. Comenzó con el murmullo tenso de la voz de mi hijo al teléfono, caminando de un lado al otro sobre la alfombra oriental que mi difunta esposa, Isabella, había elegido. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, con un paño suave en una mano y un reloj de bolsillo de 1890 en la otra. Su mecanismo era un diminuto corazón intrincado, y el trabajo constante de limpiar sus engranajes había sido mi propio latido durante los últimos 40 años. Como relojero jubilado, entendía que las piezas más pequeñas, las que no se ven, son las que mantienen todo en marcha. Mi familia, al parecer, lo había olvidado. Leo colgó el teléfono con un chasquido seco y me miró como si yo fuera la causa de toda su frustración. «No puedo creer esto», dijo, con la voz tensa. Agarró el montón de correspondencia del aparador y la arrojó sobre la mesa. El reloj en mi mano se sintió, de repente, más pesado. Impuestos de la propiedad, factura de electricidad, prima del seguro. Cada documento era anunciado como si fuera un cargo en una acusación. ¿Tienes idea de cuánto me cuesta mantenerte en esta casa? Dejé el reloj sobre el paño con cuidado, con las manos firmes. Una vida entera trabajando con resortes delicados enseña un tipo especial de calma. Leo, ya hemos hablado de esto. La casa es... Intenté decir, pero me interrumpió. La casa es una carga, papá. Tú y tus cosas. Dijo señalando la habitación, el reloj de pie en la esquina que Isabela y yo habíamos comprado en nuestro 20º aniversario, y la colección de barómetros antiguos en la pared. Tus pasatiempos caros, tu vida. Clara, su esposa, se deslizó a su lado. Era una visión en cachemira, color crema, una obra maestra de elegancia calculada. Puso una mano en su brazo, el retrato perfecto de una esposa comprensiva. Pero la mirada que me lanzó por encima de su copa de vino contaba otra historia. No era simpatía, era victoria. Entonces, él lo gritó. Las palabras resonaron en los techos altos. «Deja de vivir de mí, esta es mi casa. Tengo 35 años y todavía estoy manteniendo a mi padre. Ya basta, consíguete un trabajo o lárgate». No reaccioné, solo lo miré. Mi hijo, el hombre a quien había enseñado a andar en bicicleta, a anudar una corbata, a tratar a una mujer con respeto. Vi entonces que había fallado al menos en una de esas lecciones. El silencio se prolongó. El reloj de pie dio la hora. Su tono profundo y resonante me recordó un tiempo en que esta casa se sentía como un hogar, no como un campo de batalla. Finalmente hablé, con voz serena y casi susurrante. «Está bien, hijo. Buscaré un trabajo». La calma en mi respuesta pareció enfurecerlo más que cualquier discusión. Esperaba una pelea. Quería una. Una pelea justificaría su enojo. Lo haría parecer el hijo abnegado que por fin se enfrentaba a su padre dependiente. Pero mi aceptación tranquila no le dejó nada contra lo cual descargar su ira, salvo su propia crueldad. Sacudió la cabeza, tomó la mano de Clara y salió del comedor, dejando las facturas esparcidas sobre la mesa como hojas caídas. Me quedé sentado mucho tiempo, con el aroma del costoso perfume de Clara aún flotando en el aire. Miré el reloj de bolsillo. Sus engranajes estaban detenidos a mitad de un tic, esperando una mano que les devolviera propósito. Pensé en Isabella, en sus ojos inteligentes, y en la manera en que leía los estados financieros como si fueran poesía. «El tiempo es lo único verdaderamente valioso, Sam», solía decir mientras pasaba los dedos por los bordes del mantel. «Asegúrate de dárselo solo a quien lo merezca». Había muerto hacía 2 años, víctima de una enfermedad tan rápida como despiadada. En esos 2 años traté de honrar su memoria siendo el padre que ella siempre quiso que fuera. Paciente, generoso, un refugio para nuestro hijo. Le di a Leo y a Clara todo lo que pidieron, y más. Pagué su fastuosa boda, firmé como aval del préstamo para la empresa constructora que Leo fundó,
Una empresa que, según todos, era muy exitosa. Los vi construir una vida de lujo. Viajes por Europa, autos que costaban más que mi primera casa. Y a pesar de todo, yo había vivido tranquilamente en este hogar, el hogar que Isabela y yo habíamos terminado de pagar hacía una década. Vivía de mi pensión y del pequeño ingreso que obtenía por mis tasaciones de antigüedades. No pedía nada. Sin embargo, de algún modo en la historia que Leo y Clara se contaban a sí mismos, al parecer el viejo Sam era un dependiente, una reliquia costosa en una vida que avanzaba demasiado rápido para cargar con el pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué Leo creería que estaba pagando por una casa que ya estaba completamente saldada? La pregunta se instaló en mi mente, no como una acusación, sino como un problema, un mecanismo deliberadamente desajustado. Me levanté y caminé hacia mi pequeño taller junto a la cocina. Ese cuarto era un santuario de orden. Diminutos cajones etiquetados con nombres de piezas de relojería, herramientas dispuestas con precisión, el olor a aceite y madera vieja. Pensé en la promesa que le había hecho a Isabela en sus últimos días. Cuidaré de él, mi amor. Le susurré, sosteniendo su mano frágil entre las mías. Me aseguraré de que esté bien. Ahora esa promesa se sentía como una cadena. Leo no estaba bien. Era un hombre ahogándose en una historia que alguien más había escrito para él, y yo era el ancla que estaban usando para mantenerlo abajo. Tomé mi mejor lupa, la que usaba para inspeccionar el corazón de un reloj, y la sostuve frente a mi ojo. No miré un reloj. Miré por la ventana, hacia el césped perfectamente cuidado, hacia el mundo que mi hijo creía haber construido. Era hora, comprendí, de mirar más de cerca los engranajes. Era hora de ver quién había estado dando cuerda al reloj. El primer paso para desmantelar una máquina compleja es entender su fuente de poder. Mi hijo Leo creía que él era la energía de la familia. Mi nuera Clara, que ella controlaba el interruptor. Decidí dejarlos creerlo. Solo un poco más. El teatro nunca ha sido mi estilo, pero entiendo el valor de un escenario silencioso. A la mañana siguiente hice exactamente lo que dije que haría. Salí a buscar trabajo. El acto en sí se sentía como un disfraz que me ponía. El viejo saco de tweed que no tocaba hacía años. La postura encorvada de un hombre que pide al mundo una oportunidad en la que ya no cree merecer. Entré en una pequeña tienda de consignación en el centro, un lugar llamado The Gilded Sparrow, lleno de los fantasmas de otras vidas, juegos de té de plata, pinturas polvorientas, y sí, una vitrina con relojes que no habían marcado la hora en una generación. La dueña, la señora Gable, una mujer de ojos amables y cansados, me recordó de los viejos tiempos, cuando ocasionalmente tasaba alguna de sus piezas. No le dije toda la verdad, solo que quería mantener mis manos ocupadas. Me ofreció un puesto 3 mañanas a la semana, puliendo plata y haciendo reparaciones menores. El pago apenas alcanzaba para una semana de víveres, pero el salario no era el punto. El punto era la actuación. Esa noche le conté a Leo y a Clara sobre mi nuevo trabajo. Leo estaba en su portátil en la mesa del comedor, apenas levantó la vista. «Genial, papá», dijo, con un tono automático, indiferente. «Qué bueno que te lo estás tomando en serio». Clara sonrió con una perfección ensayada. «Estamos muy orgullosos de ti, Sam. Es importante mantenerse activo». La condescendencia era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Ellos veían a un anciano derrotado, un problema que empezaba a resolverse por sí solo. No tenían idea de que, mientras yo pulía la plata ajena, en realidad estaba afilando mis propias herramientas. La casa era mía. La escritura estaba guardada en una caja de seguridad, con mi nombre, y solo el mío. Isabela y yo habíamos hecho el último pago hipotecario un lluvioso martes de mayo, hace 10 años. Lo celebramos con champaña barata y la promesa de no deberle nunca nada a nadie otra vez. Así que la pregunta no era de propiedad, sino de narrativa. ¿Por qué mi hijo, un hombre que dirigía proyectos de construcción millonarios, creía que estaba pagando por una casa completamente libre de deudas? Sospechaba que la respuesta estaba guardada en un archivador de una oficina en el centro. Llamé a David Chen al día siguiente. Su voz no había cambiado en 30 años. Calmada, medida, con ese toque de humor seco que siempre hacía que el mundo pareciera un poco menos caótico. «Sam», dijo, con un tono de genuina calidez. «Ha pasado demasiado tiempo. Sentí mucho lo de Isabela». «Gracias, David. Necesito verte. Es sobre los arreglos financieros que dejó». «Por supuesto», respondió sin dudar. «Mi puerta siempre está abierta. ¿A las 3 te va bien?» La oficina de David era un santuario de madera oscura y libros viejos. Olía a papel y a certeza tranquila. Me recibió con un apretón de manos firme y me indicó la silla de cuero frente a su escritorio. No se apresuró con charlas triviales. Solo esperó, con su bloc de notas y su pluma estilográfica listos.
Un artesano esperando que el cliente describiera la máquina rota. Empecé desde el principio. La cena del domingo, las facturas sobre la mesa, las palabras de Leo. Esta es mi casa. Las cejas de David se alzaron apenas sobre el marco de sus gafas. Hizo una anotación. Él cree que es suya, murmuró. Cree que la está pagando. Toda. Piensa que soy una carga económica que ha estado cargando durante años. David dejó el bolígrafo sobre la mesa. Me miró en silencio por un largo momento y vi en sus ojos un cambio, no solo sorpresa, sino una comprensión triste, lenta, inevitable. Sam, dijo con cautela. Creo que sé de qué se trata esto. Isabela vino a verme un año antes de morir. Estaba preocupada. Se levantó y caminó hasta un archivador alto. Abrió un cajón con un suave suspiro y regresó con una carpeta azul gruesa. La colocó entre nosotros y la abrió. Ella amaba a ese chico, Sam. Tú sabes que sí, pero no era ciega. Veía su orgullo, veía cuánto necesitaba sentirse un triunfador, especialmente frente a Clara. Deslizó un documento hacia mí. En la parte superior, en letras grandes, se leía: El fideicomiso Isabela. Isabela sabía que ya habías pagado la casa, continuó David con voz suave. Pero también sabía que Leo necesitaba sentirse el proveedor. Era vital para su sentido de sí mismo, por frágil que fuera. Así que creó una ilusión. Miré las páginas, un entramado complejo de lenguaje legal y financiero. David me lo tradujo. Resultó que después de saldar la hipoteca, Isabela había solicitado una pequeña hipoteca inversa estratégica sobre la propiedad. Combinó ese dinero con una parte considerable de su propia herencia, una herencia que yo ni siquiera sabía que tenía, y estableció el fideicomiso. Era un fondo de inversión administrado por una firma discreta en otro estado. El fideicomiso estaba diseñado para generar un ingreso mensual sustancial, explicó David, señalando una columna de cifras. Ese ingreso se canalizaba a través de una empresa pantalla y luego se depositaba en una cuenta conjunta que Leo creía estar vinculada a su propio portafolio de inversiones. Él pensaba que era producto de su éxito, de sus jugadas inteligentes en el mercado. Nunca conoció la fuente. El aire se me escapó de los pulmones. Mi esposa, mi silenciosa y modesta Isabela, había construido toda una realidad financiera para proteger el ego de nuestro hijo. Quería que él se sintiera capaz, dijo David. Creía que si se sentía exitoso, naturalmente cuidaría de ti con amor. Lo organizó de modo que tuviera más que suficiente para cubrir todos los gastos de la casa y tu vida, con mucho sobrante para él mismo. Una oleada de emociones me invadió, asombro ante la previsión de mi esposa y una tristeza profunda porque sintió que tenía que hacerlo. Ella había visto el defecto en el carácter de nuestro hijo mucho antes de que yo lo aceptara. Vio la naturaleza calculadora de su esposa e intentó construir una fortaleza de amor y dinero a mi alrededor. Pero su plan tenía una falla fatal. Dependía de la decencia de Leo. Lo miré a los ojos. No tiene sentido. Si todo ese dinero le llega, ¿por qué grita por las cuentas? Pregunté, recordando el aviso del impuesto a la propiedad que había lanzado sobre la mesa. David frunció el ceño y hojeó más páginas de la carpeta. Ahí está la otra parte del mecanismo, dijo al fin. El fideicomiso se estructuró en dos secciones: el fondo principal, que generaba los ingresos para Leo, y un segundo fondo más pequeño, destinado específicamente a los gastos del hogar: impuestos, seguros, servicios, reparaciones mayores. Ese fondo debía administrarse por separado. Se detuvo señalando una línea, y según esto, la persona con autoridad firmante sobre la cuenta de gastos del hogar era Clara. La habitación pareció enfriarse de inmediato. De pronto, todas las piezas encajaron con la precisión terrible de un reloj bien hecho, marcando la medianoche. El fideicomiso proveía el dinero para pagar las facturas. Clara era quien debía administrarlo, pero esas cuentas no se estaban pagando desde allí. Ese dinero estaba yendo a otro lado, y la presión, la supuesta carga financiera que Leo sentía, era completamente artificial, una ficción cuidadosamente diseñada por su esposa. Ella no era una simple pasajera en todo esto, era la arquitecta. Estaba drenando la cuenta del hogar, dejando que las facturas menores se acumularan en el escritorio de Leo para crear la ilusión de una carga, mientras lo convencía de que su éxito bastaba para mantenerlo todo. Había convertido el regalo de seguridad de mi esposa en un arma de manipulación. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la calle, donde la gente seguía con sus vidas sin saber de las guerras silenciosas que se libraban en oficinas como aquella. Mi dolor por Isabela se volvió agudo y fresco, mezclado con una ira blanca, ardiente,
que ahora tenía un nuevo y claro objetivo. Esto ya no se trataba del orgullo de mi hijo. Era sobre el robo calculado de su esposa. Me giré hacia David. ¿Qué hacemos? Él cerró la carpeta con un leve clic, definitivo. Primero, dijo, pongamos nuestros propios papeles en orden. Después rastrearemos cada dólar que salió de ese fideicomiso. Primero rastrearemos a dónde fue el dinero de esa cuenta doméstica, dijo David, y luego me miró directamente a los ojos. Dejaremos que sigan creyendo que eres un anciano débil que necesita ser controlado. Los dejaremos hacer su próximo movimiento. Porque las personas como ellos, Sam, siempre muestran su mano antes de tiempo. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre la superficie pulida del escritorio de David. Los números parecían nadar ante mis ojos, hasta que poco a poco tomaron forma. Una ilusión. Mi esposa, mi práctica y silenciosa Isabela, había construido una ilusión grandiosa y amorosa para nuestro hijo. Había visto su necesidad desesperada de sentirse un hombre hecho a sí mismo, un titán en su propia historia, y en lugar de luchar contra eso, lo había financiado. Le había construido un escenario, pintado el telón de fondo, y luego se había retirado a las sombras, dejándolo creer que los aplausos eran por una obra que él mismo había escrito. La magnitud de aquello, la audacia impresionante de su amor, me dejó sin palabras. Por un instante, solo sentí un dolor profundo por ella, por el peso silencioso que debió cargar. Pero entonces, los engranajes en mi mente comenzaron a moverse, haciendo clic más allá del dolor, hacia la lógica fría y precisa de un mecanismo desajustado. Miré a David, la pregunta formándose en mis labios antes de saber siquiera que iba a hacerla. Pero, David, si el fideicomiso generaba tanto dinero para él, ¿por qué me lanza en la cara las facturas de servicios? Pregunté. ¿Por qué grita por los impuestos de la propiedad? No son montos pequeños, pero no se comparan con las cifras que me acabas de mostrar. La expresión de David, que hasta ese momento había sido de compasión sobria, se endureció. No respondió de inmediato. En cambio, hojeó más a fondo la carpeta azul, su dedo siguiendo una línea de texto denso. Esta, dijo con voz lenta, es la otra parte del mecanismo, la que creo que necesitas ver. Giró el documento hacia mí. Era una subcláusula y un anexo del fideicomiso principal. Detallaba la creación de una cuenta secundaria separada. Su propósito estaba escrito con la claridad directa y sin rodeos típica de Isabella. Con el único fin de mantener la propiedad ubicada en 112 Oakmont Drive, incluyendo, pero no limitado a, impuestos, seguros, servicios públicos y reparaciones mayores. La cuenta se financiaba automáticamente con una transferencia trimestral generosa del Fondo Principal de Inversiones. El dinero estaba ahí. Siempre había estado ahí. ¿Y quién? Pregunté con la voz apenas audible. ¿Quién estaba a cargo de esa cuenta? David no tuvo que decir una palabra. Solo golpeó suavemente con su bolígrafo un nombre en el documento. El único listado como administradora y autorizada para hacer pagos y retiros. Clara. El nombre en la página pareció irradiar un frío intenso que me recorrió desde las yemas de los dedos hasta el pecho. No era solo sorpresa. Era la sensación física, nauseabunda, de una traición profunda que por fin mostraba su verdadero rostro. Todo cobró sentido, con una claridad tan terrible como perfecta. El rompecabezas que había estado girando en mi mente durante meses, quizá años, se abrió de golpe. Clara tenía el control de la cuenta de gastos. El dinero estaba disponible. Pero las facturas que Leo veía, las mismas que alimentaban su resentimiento hacia mí, no se pagaban con ese dinero. La presión que él sentía, la creencia de que yo era un peso financiero que lo hundía, era una mentira cuidadosamente construida. Ella dejaba que las pequeñas deudas se acumularan para crear una crisis falsa. Un escenario en el que podía interpretar el papel de la esposa comprensiva de un marido abrumado, mientras lo volvía en mi contra. Y el dinero de esa cuenta desaparecía, desviado hacia la vida de lujo que ella lucía con tanta naturalidad. Me recosté en la silla. El cuero crujió bajo mi peso. La imagen de Clara en la mesa de la cena, posando una mano reconfortante sobre el brazo de Leo, se me vino a la mente. Y vi, con claridad, la mirada de Victoria en sus ojos. No era satisfacción por haber puesto en su lugar a su difícil suegro. Era la mirada de un depredador que había logrado aislar a su presa del resto de la manada. Mi hijo no era solo un ingrato. Era un peón en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Un muñeco. Y su esposa era quien movía los hilos con el mismo dinero que su madre había dejado para protegerme. El problema ya no era la falta de amor, ni siquiera un defecto de carácter en Leo.
Era una farsa meticulosa, una estafa prolongada, ejecutada dentro de mi propia casa, con mi hijo como beneficiario y víctima al mismo tiempo. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, observando la ciudad en movimiento bajo nosotros. La ira que esperaba sentir no apareció. En su lugar había otra cosa, más pesada, más precisa. La fría certeza de un relojero que finalmente ha identificado el engranaje roto que amenaza con destruir toda la maquinaria. Esto no era un drama familiar. Era una toma hostil, y la mujer que me sonreía con falsa compasión no era mi nuera. Era una enemiga, una estratega que había tomado a mi hijo como prisionero de guerra. Y yo, el viejo silencioso que todos daban por acabado, acababa de recibir los planos completos de su operación. El trabajo de un relojero es una conversación con el tiempo. Aprendes su lenguaje. Entiendes que un resorte demasiado tenso terminará por romperse, que una rueda dentada que gira sin resistencia se desgastará hasta quedar desnuda. Durante 2 años, observé el mecanismo de mi familia girar cada vez más rápido, impulsado por la avaricia y el engaño. Y no hice nada. Ahora, sentado en la tranquila oficina de David Chen, por fin comprendí. Era mi tarea regular la máquina. Era mi deber evitar que el resorte se rompiera. Comencé mi nuevo trabajo en The Gilded Sparrow un martes. El aire en la tienda estaba impregnado del aroma a cera de abejas y papel antiguo. Mi labor, como me explicó la señora Gable, era simple: hacer que las cosas viejas volvieran a parecer amadas. Pasé la mañana con un paño suave y un frasco de pulidor de plata, quitando el óxido de un juego de cucharas victorianas ornamentadas. El movimiento lento y repetitivo resultaba reconfortante. Era un trabajo que mis manos comprendían. Cada pasada circular era una meditación, un momento para procesar el nuevo y brutal engranaje en el que se había convertido mi vida. Leo y Clara parecían aliviados por mi empleo. Para ellos era una prueba de que su ultimátum había funcionado. Veían a un hombre inclinándose ante su autoridad, a un padre finalmente aceptando su papel disminuido. No tenían idea de que mi aparente docilidad era en realidad una forma de camuflaje. Mientras ellos me veían puliendo plata, yo estaba estudiando los finos e intrincados detalles de su engaño. En mi segundo día, un caballero llamado Arthur Finch entró en la tienda. Debía rondar los 70 años, con un traje elegante que había visto mejores décadas y unos ojos que no se perdían nada. Era un cliente habitual, un contador forense retirado que ahora pasaba sus días buscando antigüedades subvaloradas. Se acercó a mi estación, observando las cucharas a través de sus gruesos lentes. «Ese es un juego de mapa y red de la década de 1890», dijo con voz grave. «Puedes saberlo por la marca del fabricante en el tallo. La mayoría no lo nota». Lo miré, sorprendido por su agudeza. «Tiene buen ojo», le dije. «Era mi oficio», respondió con una sonrisa irónica. «Pasé 40 años, Sam, siguiendo los rastros que la gente intenta esconder en los números. Te enseña a buscar las pequeñas marcas, las cosas que no encajan del todo. Una oportunidad se presentó limpia y sin aviso. Mantuve mi voz casual. «Interesante. Tengo un amigo. Está en una situación difícil». Arthur se apoyó en el mostrador, intrigado. «Las situaciones más interesantes siempre son de un amigo», dijo. Continué, fingiendo concentración en la curva de una cuchara. «Él sabe que un fideicomiso debería estar pagando los gastos de su casa, pero las facturas siguen acumulándose. Su hijo asegura que está pagando todo de su bolsillo, pero los números no cuadran. Y el dinero del fideicomiso parece estar desapareciendo a través de la nuera». Arthur guardó silencio un momento. Tomó un relicario de plata deslustrado de una bandeja cercana y lo giró entre sus dedos. «Dígale a su amigo que deje de mirar el drama familiar», dijo al fin, sin apartar los ojos del relicario. «Eso es solo ruido. Que siga el rastro del papel. Los números no tienen sentimientos, solo te dicen dónde durmió el dinero anoche». Luego me miró directamente. «Extractos de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, empresas fantasma con nombres anodinos. La gente que mueve dinero de forma deshonesta rara vez es creativa. Dependen de que nadie mire lo suficiente. Dígale a su amigo que busque a alguien que sí lo haga». Colocó el relicario de nuevo sobre la bandeja y asintió una sola vez, en un reconocimiento silencioso de que nuestra conversación no era hipotética. Él lo sabía. Esa noche, le transmití el consejo de Arthur a David Chen por teléfono. Una emoción contenida se filtró en su voz. «Tiene razón, Sam. Dame una semana. Contrataré a un investigador financiero privado. Encontraremos las cuentas. Veremos a dónde fue a parar el dinero». Mientras David comenzaba a levantar las piedras legales, Clara empezó a redecorar. Su confianza, ahora absoluta, se mostraba sin reservas. Una tarde,
Regresé de la tienda y descubrí que mi sillón favorito, el que Isabela y yo habíamos retapizado juntos, ya no estaba. En su lugar, había una silla blanca, minimalista y pulida, que parecía incómoda incluso para pensar. «Solo estoy refrescando un poco las cosas, Sam», dijo Clara, entrando con un vaso de té helado. Señaló el espacio vacío. Ese viejo sillón era tan pesado. Esto es mucho más abierto. Mejora el flujo de la habitación. Hablaba de muebles, pero ambos sabíamos que no se refería solo a eso. Estaba borrándome. Borrando a Isabela. Cada día, otra pieza de nuestra historia compartida desaparecía. La pesada mesa de roble fue reemplazada por una de vidrio. Las alfombras gastadas y cálidas fueron sustituidas por diseños geométricos y fríos. Estaba despojando la casa de su alma, convirtiéndola pieza a pieza de un hogar en una vitrina. Leo siguió el juego como siempre lo hacía. Veía la determinación de Clara como fortaleza, su crueldad como ambición. «Tiene un gran ojo, ¿verdad, papá?», decía, mientras otra pieza de mi vida era arrastrada hasta la acera. La mudanza final llegó un viernes. Clara lo anunció durante la cena con una voz radiante de satisfacción. «Buenas noticias. Hoy vino un agente de bienes raíces de lujo, de los mejores. Solo para una mirada preliminar, claro. Dijo que el mercado está perfecto para una casa como esta. Cree que podríamos obtener un precio fantástico. No pidió permiso», informó. Leo, para su crédito, pareció momentáneamente incómodo. «Clara, quizá deberíamos ir más despacio. Mamá y papá amaban esta casa». Clara extendió la mano y cubrió la suya, sus uñas, de un rojo brillante y perfecto. «Claro que la amaban, cariño. Por eso tenemos que ser inteligentes. Piensa en la libertad, sin preocuparte más por el mantenimiento, ni por los impuestos drenando tus cuentas. Podemos invertir el capital. Es lo más sensato. Es lo que tu madre, una mujer brillante con las finanzas, habría querido». Había invocado el nombre de Isabela como un escudo, una justificación para su codicia. Fue una jugada magistral y cruel. Vi cómo la resistencia de Leo se desmoronaba, reemplazada por esa mirada ansiosa y familiar del hombre que quiere creer en la versión idealizada de sí mismo. Entonces supe que mi próximo movimiento debía ser el último. El tiempo de observar en silencio había terminado. Era hora de tender la trampa. La noche siguiente los esperé en la sala. Me aseguré de parecer cansado. Dejé caer los hombros, sostuve una taza de té frío y miré por la ventana. Cuando entraron, me giré con el rostro de un hombre que finalmente se había rendido. «Tienen razón», dije con voz baja, algo temblorosa. «Esta lucha me ha agotado. Esta casa está llena de recuerdos. Quizás he vivido en ellos demasiado tiempo. Vi el destello de triunfo entre ambos. Creyeron que el último muro había caído. Venderé», dije. «Haré lo que crean mejor». El rostro de Leo se iluminó de alivio. «Papá, eso es muy sensato. Sabíamos que lo entenderías». Clara ya pensaba en el siguiente paso. «Podemos pedirle a la gente que prepare los papeles el lunes. Será una venta rápida y limpia». Levanté la mano, en un gesto de cansancio definitivo. «Solo una cosa», dije. «Tengo una última petición». Esperaron, condescendientes, concediendo un último deseo al vencido. «Quiero que todo se haga correctamente, de forma legal y clara». Miré de Leo a Clara. «Quiero que nos reunamos en la oficina de David Chen. Fue el abogado de tu madre. Quiero que lea su testamento una vez más, para saber que estoy honrando sus deseos. Podemos firmar todos los papeles allí. Limpio, final, sin dudas después». El anzuelo era perfecto. Para ellos, sonaba como la petición sentimental de un anciano derrotado que buscaba cerrar un ciclo. Mejor aún, era una manera conveniente de hacer que todo quedara aprobado por el abogado más confiable de la familia, eliminando cualquier posibilidad de disputa futura. Una certificación legal de su victoria. La sonrisa de Clara fue radiante. «Sam, es una idea maravillosa», dijo con falsa dulzura. «Es tan respetuosa con la memoria de Isabela». «Claro, lo arreglaremos». Pensaban que iban a una oficina de abogados a presenciar una rendición. No tenían idea de que estaban entrando a un escenario que yo había construido toda mi vida. Cada pieza estaba en su lugar, cada línea, ensayada. Las máquinas más complejas suelen moverse en silencio, justo hasta que se libera el resorte principal. Y el resorte de este reloj en particular estaba a punto de soltarse con una fuerza que detendría su mundo en seco. El viaje hasta la oficina de David Chen fue silencioso. Observé el paisaje familiar de Scottsdale pasar, el verde impecable de los campos de golf, los techos de terracota de las casas amplias, la silueta difusa de las montañas a lo lejos. El mundo era exactamente igual que el día anterior, pero todo se sentía distinto. El aire, más nítido,
Era esa claridad que no llega antes de la tormenta, sino justo después de que el barómetro ya ha caído. Hoy, el clima dentro de mi vida estaba a punto de romperse. La sala de conferencias de David era una fortaleza de profesionalismo sereno. La larga mesa de caoba brillaba como un espejo, reflejando el cielo nublado del exterior. David se sentó en la cabecera, con dos carpetas azules gruesas frente a él. Me dio un leve asentimiento mientras tomaba asiento a su lado. Puse las manos sobre la mesa y esperé. Había pasado mi vida entendiendo la paciencia de las cosas pequeñas e intrincadas. Podía esperar. Leo y Clara llegaron 3 minutos tarde. Una jugada de poder tan predecible que resultaba casi reconfortante. Leo llevaba un traje demasiado elegante, una especie de armadura de un hombre que usa cuando espera una batalla, pero está seguro de que la ganará. Clara vestía un elegante vestido negro hecho a la medida, con un solo y severo collar de perlas en el cuello. Eran el retrato del éxito, del control. Se sentaron frente a nosotros, con sonrisas tensas y profesionales. Gracias por organizar esto, David, empezó Leo con voz suave. Solo queremos que esto sea lo menos doloroso posible para papá, una transición limpia. Clara asintió, con una expresión cuidadosamente equilibrada, entre simpatía y determinación. Encontramos un hermoso apartamento para él, en planta baja, con excelentes comodidades. Y el comprador de la casa está listo para cerrar tan pronto como se firme el papeleo. Es una oferta muy generosa. Expusieron su plan con la eficiencia fría de una presentación corporativa. La venta de la casa, el capital invertido, en una cuenta administrada. Su cuenta administrada, para encargarse de mis necesidades futuras, la mudanza a un apartamento pequeño y manejable. Era un paquete ordenado, pulcro, una vida empacada y etiquetada para el almacenamiento. No dije nada. Dejé que llenaran la habitación con su amabilidad razonable, lógica y asfixiante. Cuando terminaron, se hizo un silencio satisfecho. Me miraron, esperando el suspiro cansado de consentimiento final. En cambio, David Chen aclaró la garganta. Antes de hablar de cualquier venta, dijo con voz calmada y firme, hay algunos puntos del patrimonio de Isabela que deben aclararse para el registro. Abrió la primera carpeta azul. El sonido del papel deslizándose por la mesa fue el único ruido en la sala. La sonrisa de Leo vaciló por una fracción de segundo. El testamento de Isabela fue bastante claro. David, ya hemos pasado por esto, dijo Leo. ¿De verdad? Respondió David suavemente, pasando una página. Empecemos por tus ingresos, Leo. Tu empresa constructora ha tenido un éxito notable en los últimos años, ¿no es así? Leo se enderezó el nudo de la corbata, con un destello de orgullo en los ojos. ¿Nos ha ido bien? Respondió. Sí, muy bien, dijo David, deslizando un extracto bancario sobre la mesa. También de hecho que tu cuenta de inversión personal ha recibido un depósito directo de más de $50,000 al mes. Cada mes, durante los últimos 10 años. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de mi hijo. Clara se quedó inmóvil. Eso es el rendimiento de mi portafolio, balbuceó Leo. ¿Ah, sí? Dijo David pasando otro documento. Era un diagrama de flujo, con líneas y cuadros que mostraban el recorrido del dinero desde un fideicomiso numerado en Delaware a través de una compañía llamada IS Holdings y directamente a la cuenta de Leo. Porque según el fideicomiso Isabela, la fuente de esos ingresos no es el mercado de valores, Leo. Es tu madre. Ella financió por completo tu estilo de vida, tus autos, tus vacaciones, tus trajes, las joyas de tu esposa. Su amor por ti era tan vasto que te construyó una jaula dorada y te convenció de que tú mismo habías forjado las rejas. Leo miró los papeles, con la boca entreabierta. De los documentos pasó la mirada a David, luego a mí, buscando un salvavidas. No lo encontró. La historia de éxito sobre la que había construido toda su identidad acababa de evaporarse bajo las luces fluorescentes de una sala de conferencias. Antes de que pudiera hablar, David abrió la segunda carpeta. Ahora hablemos de los gastos domésticos, dijo girándose hacia Clara. Su rostro era una máscara de furia helada. El fideicomiso también financiaba una cuenta secundaria administrada por ti, destinada exclusivamente a pagar los impuestos y servicios de la casa de Oakmont. En los últimos 5 años, esa cuenta ha desembolsado más de $200,000. Dejó que la cifra flotara en el aire. Y sin embargo, los impuestos no se pagaron. Las facturas de servicios fueron enviadas a la puerta de Sam. ¿Dónde fue a parar ese dinero, Clara? No esperó respuesta. Puso sobre la mesa las últimas pruebas, los extractos de tarjeta de crédito que Mike el Manitas había fotografiado, mostrando compras lujosas en tiendas de diseñador y spas. Los colocó junto a los retiros bancarios de la cuenta de gastos.
Las fechas coincidían. Los montos coincidían. Las mentiras coincidían. Creaste una carga fantasma, dijo David con la voz ahora dura, sin rastro de suavidad. Fabricaste una crisis para enfrentar a un hijo contra su padre, mientras gastabas la herencia de Isabela en bolsos y almuerzos de lujo. La compostura de Clara finalmente se quebró. Me lanzó una mirada venenosa. No tenías derecho. Él tenía todo el derecho, respondió David. Era el dinero de su esposa, destinado a protegerlo. Leo por fin habló, con voz ronca, casi un susurro. Miraba a su esposa, viéndola realmente por primera vez. Tú me dijiste que él nos estaba arruinando, pero el orgullo es un animal desesperado. Incluso acorralado, busca una salida. Volvió la vista a la mesa, a los documentos de venta sin firmar. No importa, dijo, aferrándose al último pedazo de naufragio que quedaba. La casa sigue estando a mi nombre. La escritura está a mi nombre. Es mía. David Chen lo miró. Y por primera vez vi un destello de verdadera lástima en los ojos del viejo abogado. Negó lentamente con la cabeza. No exactamente, Leo, dijo mientras metía la mano en la carpeta azul. Una última cosa. Sacó una sola hoja gruesa de papel. Era el testamento de Isabela. Tu madre era una mujer brillante, dijo David, con la voz casi en un susurro. Era la esposa de un relojero. Sabía que todo mecanismo necesita un sistema de seguridad, una última rueda que se active cuando todas las demás han fallado. Comenzó a leer. Mi esposo, Samuel, es un hombre de dignidad tranquila y paciencia infinita. Temo que esas virtudes puedan confundirse con debilidad. Por eso he incluido esta cláusula moral que deberá mantenerse en confidencia por mi abogado y revelarse solo en caso de que él considere que ha ocurrido un acto de profundo irrespeto o mala conducta financiera en contra de mi esposo por parte de nuestro hijo. Mi esposo, Samuel. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el ritmo lento y constante de mi propio corazón. Los ojos de David no se apartaron del rostro de Leo mientras leía las líneas finales. El fideicomiso Isabela fue creado para garantizar que mi hijo Leo tenga los medios para cuidar de mi esposo, Samuel, en caso de que Leo, ya sea por su propia naturaleza o bajo la influencia de otros, demuestre un patrón de grave irrespeto. Trate a Samuel como una carga o intente despojarlo de su residencia principal en el 112 de Oakmont Drive. Entonces la totalidad del fideicomiso Isabela, incluyendo todos los activos, inversiones y la propiedad misma, se transferirá de inmediato e irrevocablemente al único beneficiario restante. David hizo una pausa, dejando que el silencio se tensara como el resorte de un reloj. Mi esposo, Samuel. Las palabras cayeron. No como un sonido, sino como un golpe físico. Vi el rostro de mi hijo desmoronarse. La arrogancia, el orgullo, la fachada cuidadosamente construida del hombre hecho a sí mismo, todo se desintegró en un instante, dejando solo el rostro aterrorizado de un niño que acaba de romper su posesión más preciada. No solo había perdido la discusión, no solo había sido expuesto, con sus propias manos, con su propia codicia y su irrespeto, había activado el mecanismo de seguridad. Él mismo había firmado la cesión de toda su herencia, de toda su vida, al hombre al que acababa de intentar echar a la calle. No perdió la casa, no perdió el dinero, perdió todo. Y lo más hermoso y terrible de todo era que no había sido mi voluntad la que lo había hecho. Había sido la de su madre, su acto final, perfecto y devastador de amor. El silencio en aquella sala era algo vivo. Pesaba más que la mesa de caoba, era más frío que la luz de invierno filtrándose por las persianas. Miré a mi hijo, al hombre que había conocido por 35 años, y vi a un extraño. La arquitectura de su orgullo, el andamiaje entero de la vida que creía suya, había sido desmontado frente a él, pieza por pieza, de manera irrefutable. No gritó, no maldijo, solo se quedó sentado, mirando los papeles sobre la mesa como si estuvieran escritos en un idioma que de pronto había olvidado. Su vida exitosa era una ficción, su matrimonio, una transacción. Clara fue la primera en moverse. Su máscara de compostura helada se había roto, dejando al descubierto algo crudo y quebradizo. Miró a Leo, no con amor ni con apoyo, sino con la fría evaluación de una socia cuyos activos acababan de ser congelados. Tomó su bolso con un movimiento brusco. La silla chirrió contra el suelo. Aún hay documentos que discutir, dijo David Chen, con voz tranquila pero firme. Deslizó otro papel sobre la mesa, un acuerdo postnupcial. Clara se detuvo en seco, con la mano apoyada en el respaldo de la silla. Leo por fin levantó la cabeza. No me miró a mí, miró a su esposa. Y en sus ojos vi la terrible luz del entendimiento.
Tú lo sabías, susurró. Las palabras fueron pequeñas, pero llenaron la sala. Todo este tiempo. El dinero del fideicomiso. Sabías que no era mío. Clara no respondió. No hacía falta. Su silencio fue una confesión. Ese fue el momento en que finalmente hablé. Había sido un espectador del desmantelamiento de la vida de mi hijo. Ahora debía ser el arquitecto de lo que vendría después. Esto no se trata de dejarte sin nada, hijo, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Se trata de empezar de nuevo, con algo real. Leo me miró, los ojos vacíos. ¿Real? ¿Qué es real? Papá, toda mi vida. Fue una mentira que mamá me contó. La historia de tu madre fue un acto de amor, respondí con suavidad. Tal vez equivocado, pero fue Clara quien lo convirtió en un arma. Expliqué los términos, no con enojo, sino con la precisión calmada de un relojero ajustando los engranajes de una pieza delicada. No voy a echarte a la calle. Eso no es lo que tu madre me enseñó a hacer. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El fideicomiso de Isabela, ahora es mío. Yo te proveeré una asignación mensual, administrada por la oficina de David. ¿Será suficiente para un apartamento modesto, para la comida, para una vida sin lujos? ¿Será suficiente para vivir, pero no para seguir huyendo de ti mismo? Lo miré fijo. Hay dos condiciones para ti. Primero, asistirás a terapia. Necesitas hablar con alguien sobre lo que ha pasado aquí, sobre el hombre que quieres ser, no el que fingías ser. Segundo, aprenderás a administrar tu propio dinero. Crearás un presupuesto y vivirás de acuerdo con él. Luego me volví hacia Clara. Y para ti hay una condición. Firmarás este acuerdo postnupcial. Este documento anula, de forma legal y permanente, cualquier derecho que tengas ahora o en el futuro sobre el fideicomiso de Isabela, la casa o cualquier activo bajo mi control. Si te niegas, miré de ella a Leo, la asignación se detiene. El apoyo termina. Se quedarán exactamente con lo que hayan ganado. Clara miró el documento como si fuera veneno, pero era ante todo una mujer práctica. Con una mano que temblaba apenas perceptiblemente, tomó la pluma. Los meses siguientes fueron tranquilos. Los documentos legales se firmaron. Leo y Clara se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. La vida lujosa que habían conocido se evaporó como la niebla matinal. Supe por David que Leo había empezado a ver a un terapeuta. Escuché por otros que Clara estaba buscando trabajo. No los llamé. El reloj seguía su marcha, y las manecillas ahora eran suyas. Pasaba mis días en mi taller. Esa pequeña y silenciosa habitación se convirtió en mi mundo. El olor familiar del aceite lubricante, el suave clic de las pinzas sobre el latón, el haz de luz enfocado sobre el banco de trabajo. Esa era mi paz. Estaba recalibrando mi propia vida, encontrando equilibrio en el trabajo paciente y honesto de mis manos. 3 meses después de la reunión, escuché un suave golpe en la puerta del taller. Levanté la vista del reloj que estaba ensamblando. Leo estaba en el umbral. Se veía más delgado. El traje caro había desaparecido, reemplazado por una simple camisa y unos jeans. La arrogancia también se había ido. En su lugar había un cansancio tranquilo, y junto a él, un destello de esperanza. No dijo hola. Simplemente se acercó al banco de trabajo y dejó una carpeta delgada junto a mis herramientas. «Te traje algo», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. La abrí. Dentro había una hoja de cálculo sencilla, su presupuesto. Líneas para el arriendo, los servicios, los víveres. Una pequeña cantidad cuidadosamente calculada para sus sesiones de terapia. Y al final, una categoría llamada ahorros, con una cifra tan modesta que resultaba casi dolorosa. Pero estaba allí. «No es mucho», dijo en voz baja, «pero es mío, es real». Tomé mi lupa de relojero y fingí examinar la hoja a través de ella, una pequeña broma privada. Luego la dejé sobre la mesa y asentí despacio. «Es un buen comienzo, hijo». Finalmente me miró. 1000 cosas pasaron entre nosotros en esa mirada. Años de malentendidos, de dolor, de arrepentimiento, pero también había un hilo frágil de algo nuevo. Señalé el complejo mecanismo del reloj sobre mi mesa. «¿Ves esto?», pregunté apuntando con mis pinzas a una diminuta rueda casi invisible cerca del centro. Es la rueda de escape. Es una de las piezas más pequeñas de todo el reloj, pero tiene el trabajo más importante. Controla la liberación de energía del muelle principal. Permite que la energía avance un tic a la vez, de forma controlada y deliberada. Sin ella, el muelle se desenrollaría todo de golpe, en un caos destructivo. Lo miré. La honestidad, Leo. La responsabilidad. Las cosas que estás aprendiendo ahora son como esta pieza. Son pequeñas. No son llamativas,
pero lo controlan todo. Si logras que esta parte funcione bien, dije, tocando la hoja de cálculo con el dedo, el resto del mecanismo, el resto de tu vida, volverá a marcar el tiempo correctamente. Tragó saliva y vi cómo se le humedecían los ojos. No dijo gracias. No hacía falta. Simplemente asintió. Un movimiento lento y deliberado, más significativo que cualquier palabra. Se quedó un momento más en mi taller. Un hijo en el espacio silencioso de su padre. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que fuéramos de mundos distintos. Éramos dos artesanos frente a una máquina rota y hermosa, finalmente dispuestos a comenzar el lento y paciente trabajo de repararla. Cuando la bondad se confunde con debilidad, la respuesta más fuerte no es la ira ruidosa, sino una corrección silenciosa y meticulosamente planeada. El verdadero poder no está en permitir el abuso, sino en establecer límites estratégicos para recuperar la dignidad y enseñar una dura lección sobre el verdadero valor del respeto. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.